Amigos de Yamingo EC, tengan ustedes un muy buen día. Bienvenidos a este segundo episodio de nuestro segmento Contrapeso. En esta ocasión nos acompaña Verónica Zarauz, viuda de Fernando Villavicencio, a quien le damos la más cordial bienvenida a este espacio para conversar un poco de los avances del caso FB Magnicidio. Bienvenida, Verónica. Bien, buenos días Álvaro, gracias por el espacio. Eh, Verónica, yo quisiera empezar esta entrevista con una explicación suya respecto de los avances del caso en estos días. Quisiera que nos haga más o menos un balance general de lo que han sido las últimas diligencias y cómo ha estado, bueno, en qué estado se encuentra actualmente el caso. Bueno, los últimos acontecimientos que ya son de dominio público es el testimonio anticipado de este señor Lazo, donde ha mencionado algunos nombres que Fiscalía tiene que llamarlos a rendir versión y preguntarles por qué este señor les ha mencionado no solo en el testimonio anticipado, sino en su primera versión que dio. Pero eso es lo que hay en el caso. Esto, más allá de lo que se ha venido rumorando este fin de semana, no es que dilata la investigación ni desvincula a los que ya están procesados. Esto se trata de seguir sumando gente que tuvo participación u omisión para que el crimen se dé de la manera que se dio. Entonces, Fiscalía, yo siempre he dicho, la investigación de Fiscalía da vergüenza porque lo que está en el expediente realmente no sirve como para una investigación del tamaño de lo que significa el crimen de Fernando. Le han puesto magnicidio FB, caso FB, un nombre rimbombante, pero al fin del día en la investigación no hay absolutamente nada que determine qué personas más participaron dentro del crimen, ¿no? Del complot que se dio para que Fernando sea asesinado. Verónica, si es que nos apegamos un poco a lo que ha sido la teoría del caso por parte de Fiscalía, indicando que José Serrano habría coordinado con miembros de la Policía Nacional de Inteligencia y también si recordamos un poco que había estas escuchas y esta vigilancia del ECU 911 también a Villavicencio, ¿no se está dejando de fuera esos cabos dentro de la investigación? A ver, ya se determinó qué persona del ECU 911, qué personas del ECU 911 filtraban la información y la localización de Fernando en tiempo real. Ya está determinadas estas personas. También está determinado la participación de los personajes de la piscina porque están en los chats del caso Metástasis. Entonces, esas Así es. participaciones no se puede dejar de tenerlas al frente, ¿no? Porque esa sí es una prueba valedera para la acusación de estos sujetos. Lo que sí tiene que determinar la fiscalía es, se ha dicho que se ha infiltrado gente en la cápsula de seguridad de Fernando. No me sorprende porque la cápsula que Fernando tenía era una cápsula completamente negligente. Este capitán que lideraba esa cápsula era una persona que no estaba capacitado en ese momento para la protección de Fernando. Lo vimos, todo el país lo vio, el mundo entero vio cómo actuaron el día que salió de meeting político, pero más que eso, estas personas debieron haber sido las primeras en ser investigadas, a traerles de las orejas y el rato después, horas después de que se dio el crimen, sentarles, porque a ellos les llamaron casi un mes y medio después a que den sus versiones y todos los miembros de la cápsula tenían el mismo guión para decir exactamente lo mismo. O sea, todos dijeron lo mismo el día que les llamaron a versiones a la fiscalía. Eso sí, a mí siempre me llamó la atención esta parte de las primeras personas que debieron haber estado ahí fueron la cápsula de seguridad, pero fueron casi los últimos en ir a dar sus versiones. De hecho, hay uno de los miembros de la cápsula que se fue de la policía un día, decidió no presentarse, no volver y no pasó nada ahí. Así que sí es bastante dudoso lo que ha hecho Fiscalía ahora y con todo lo que ya se sabe 2 años después, eh, el tema de la reserva del caso solamente para acceder a la información de teléfono, para que otras personas se beneficien de esta información. O sea, es muy feo lo que ha hecho Fiscalía con el caso y sobre todo
Álvaro, no podemos dejar de mencionar que Fiscalía ya poseía la información donde se estaba planificando la muerte de Fernando en marzo del 2023 y no actuaron como debió haber sido para proteger la vida de Fernando o al menos avisarle para que el propio Fernando tome providencias para su protección. No lo hicieron y se concretó el crimen para luego desencadenar en todos estos 2 años que hemos tenido, ¿no? Eh, sobre este punto que usted menciona de el conocimiento ya de este plan para asesinar a Fernando, la fiscalía, ¿cree usted que debería tal vez vincular también por negligente tal vez a algún a la entonces máxima autoridad de fiscalía que era Diana Salazar al caso por su negligencia, por esta falta de alertas a Villavicencio? Estas omisiones por parte de la fiscalía, de la titular de la fiscalía, de las personas que estaban investigando este caso, sí tienen que procesarse después ante la ley, pero no en este caso, porque de este caso se derivará las omisiones que tendría el Estado. Ahora, otra situación que me parece importante y que esta semana justamente también se hizo pública es estas versiones de esta persona que colaboraba con Norero y la respuesta de Fiscalía ante su filtración por parte de un medio de comunicación digital, diciendo que son partes cortadas, sacadas de contexto, que no se está contando la verdad a la gente en definitiva. ¿Es así? O realmente esta persona sí está aportando, digamos, algún testimonio o alguna declaración adicional que pueda ser un indicio para esta investigación? A ver, lo que ha dicho este señor Lazo es bastante impactante, primero, ¿no? Por tratar de Así estar es. ahí 2 horas escuchando todo lo que este señor ha dicho cuando menciona nombres completamente cercanos a nosotros, ya sí impacta, pero más allá de eso, no podemos olvidarnos que este señor es un delincuente, estuvo en la cárcel, no es que era la mano derecha del narco este Norero, como se pretende hacer creer, era un sirviente que tenían por ahí, pero que estos siempre están cerca de esta gente. Pero aquí viene la pregunta importante, o es verdad todo lo que dice este señor, o es mentira todo lo que dice este señor. O sea, no hay por dónde salirse ahora de esta encrucijada que la fiscalía mismo se ha metido, porque ellos fueron a buscarle a Bolivia a este señor, a pedirle que dé el testimonio también, entonces ahora tienen que hacerse cargo de todas las palabras que ha dicho este señor y llamar a todos los mencionados a que den explicaciones de su participación y omisión en el crimen de Fernando. Verónica, también paralelamente a esto, el 27 de noviembre, si no me equivoco, en el Tribunal Contencioso Electoral va a haber una audiencia por justamente una denuncia presentada por parte de la presidenta del CNE en contra de los entonces encargados de el financiamiento de la campaña de Villavicencio en el movimiento Construye. Y que que, es- que se puede saber o se podría determinar si es que existe algún tipo de conexión entre un caso y el otro, por tema económico en este caso. Desconozco los motivos de la denuncia, no sorprende porque además estamos a puertas de las seccionales y este es el como el modo que opera el gobierno para sacar de lado a la gente que piensa que le puede hacer sombra, pero más allá de eso, yo no sé del manejo económico de la campaña, las personas que recibieron la plata y estuvieron manejando, administrando el tema de la campaña, gerente, secretario, qué sé yo, ellos son los que tienen que responder eso y nos enteraremos todos, ¿no? ¿Qué pasó con los aportes de campaña? ¿Cuánto cuánto se declaró y cuánto no se declaró? Así que veamos cómo les va en el contencioso. Otra situación que me parece también que es muy importante en este caso es el hecho de que ya José Serrano respondió a través de una carta diciendo que todo esto se ha construido con versiones de delincuentes
que la fiscalía ha montado pues toda una falsedad en torno al caso, en definitiva. ¿Qué respondería usted a eso? Realmente la fiscalía, a pesar de todos los cuestionamientos que usted mismo tiene en contra de cómo ha avanzado la investigación, ¿cree que en definitiva esto sí es un montaje o sí se está llegando a los verdaderos responsables? En el caso concreto de él, Fernando, y en su caso, hay que revisar el expediente, porque lo que se le dice, la verdad procesal, está dentro del expediente y eso es lo que tenemos que revisar. Fiscal, en este caso hay dos verdades, una es mediática y la otra es la que está dentro del expediente. Y en la que está dentro del expediente, todavía a la Fiscalía le falta determinar más elementos que puedan vincular a estas personas a los hechos directamente. Así que tiene bastante trabajo Fiscalía en lugar de estar pendientes de lo que Fernando tenía en su teléfono para con eso negociar, debieron haber estado muy diligentes en las investigaciones, en la etapa de investigación previa y no hacer lo que hicieron, declarar la reserva e incluso engañaron al juez para que les dé a través de un acto urgente la autorización para abrir el teléfono de Fernando en enero del 2024. Entonces, cosas así mañosamente que ha hecho Fiscalía en cuanto al caso, tiene que responder, tarde que temprano tendrán que responder, así como los ahora procesados tienen que responder y espero que Fiscalía siga vinculando al caso a los demás involucrados, los que se quedaron por fuera del caso de los materiales. Esto es bastante importante porque aquí hay una banda todavía que maneja a través de la cárcel, están todavía delinquiendo con total impunidad sin que el Estado pueda reaccionar ante esto y no podemos permitir que estas personas que quedaron por fuera de la primera sentencia queden como si nada ha pasado. Entonces, Fiscalía tiene todavía bastante que hacer en este caso. Todavía hay materiales que están sueltos por ahí, así que ella tiene que vincularles al caso, ¿no? Y ya para finalizar, Verónica, en los próximos días entiendo que también, bueno, mañana concretamente habrá la versión de Cristian Zurita, que es una de las personas señaladas por ese testimonio de Marcelo Lazo. Eh, ¿Será que ese testimonio, cree usted, no sé, que tal vez aporte elementos nuevos? Porque particularmente de parte de él hubo también una especie de teoría del caso en la que se señalaba directamente a Pablo Muentes como el principal sospechoso del crimen, pero vemos que ni siquiera se lo menciona en el caso. Entonces, em, ¿qué esperar entonces? Eso es lo que, esa es parte de mi molestia dentro de esta investigación, porque solo se direccionó hacia un sector y se dejó de lado a todos los demás sectores que se debió haber investigado. El caso León de Troya era muy importante dentro de la investigación del asesinato de Fernando, pero nunca se lo tomó en cuenta. El caso de los puertos, que fueron también denunciados por el propio Fernando, el caso de la amenaza de Pablo Muentes, los 5 asambleístas que Fernando mismo puso la denuncia por intimidación contra ellos, ninguno está siendo investigado. Es más, esa investigación está paralizada, no ha pasado nada ahí. Recién movieron algún impulso, pero de eso no pasa nada. Mañana se va a rendir versión Cristian y él tiene que dar explicaciones y bastantes, porque más que a nosotras, él tiene una obligación moral porque él es padrino de Martín, él es nuestro compadre, entonces aquí ya va mucho más allá de un caso mediático, de un caso de amistad, aquí ya estamos hablando de lazos mucho más fuertes, entonces más que a cualquier persona, él tiene que darle una explicación a dos niños que él sabe perfectamente quiénes son y que hacen preguntas también. Perfecto, Verónica. Le agradecemos muchísimo su tiempo en este corto espacio de entrevistas. Como siempre, las puertas para cualquier inquietud adicional siempre están abiertas y nosotros, pues, desde luego que le daremos seguimiento al caso. Gracias, Álvaro. Qué bueno verle. Éxitos. Gracias igualmente, que esté muy bien. Hasta luego. Hasta luego.